Buenas tardes, profesor, compañeros y audiencia general. El día de hoy, junto a mis compañeras Catalina Estuardo, Mayelén Salvidea, Margaret Sotomayor y quien les habla, Camila Hernández, les presentaremos acerca de la física involucrados en los sistemas respiratorios y cardíacos. Primero, ¿alguna vez se han preguntado lo que hay detrás del funcionamiento de estos dos sistemas que son esenciales para el cuerpo humano? Pues la física da respuesta a varios de los principios que explican los procesos involucrados detrás de estos sistemas. La física es de suma importancia en la medicina. Gracias a ella se desarrollan cada vez más nuevas técnicas, instrumentos, equipos médicos e investigaciones que ayudan a conocer nuevas áreas del cuerpo humano y permiten avanzar en la medicina como tal. En este mismo sentido, la física en un contexto médico nos permite entender el cuerpo humano y cómo se aplican sus principios y leyes en los procesos biológicos que son propios de este. Además, la física ha dado pasos a grandes descubrimientos, como la creación de tecnologías médicas como los rayos X, la resonancia magnética, el ultrasonido, la electromiografía, entre otros muchos más, que han permitido observar el interior del cuerpo humano de manera interna sin la necesidad de realizar cirugías para lograr esto. Y esto ha conllevado grandes avances como poder investigar y ver el cuerpo de una forma no invasiva. También esta se usa en tratamientos como la radioterapia para el cáncer, en el uso de láseres para operaciones o incluso marcapasos que regulan la actividad eléctrica del corazón. Además, la física, aparte de ayudar a diseñar instrumentos médicos, ayuda también a estudiar procesos del cuerpo humano, como el flujo de la sangre o el cómo se mueven las células. Es por esto que, en resumidas palabras, la física es clave para diagnosticar, tratar y entender las enfermedades del cuerpo humano. En este sentido, abordaremos de manera específica el sistema respiratorio y el cardiovascular, los cuales son de vital importancia tener una comprensión clara para la salud, puesto que hay una estrecha relación entre el corazón y la respiración, ya que si uno falla o sufre alguna alteración, el otro va a tener consecuencias y viceversa. La comprensión de estos dos sistemas es fundamental desde un enfoque físico, ya que ambos dependen de principios o medidas como la presión, en el contexto de fluidos, el volumen que se puede relacionar con la densidad, el flujo para el movimiento y el comportamiento del fluido, por ejemplo el de la sangre, y la difusión para el transporte de gases al pulmón. Todos estos son necesarios para el correcto funcionamiento del organismo y como ya mencionamos, estos dos sistemas trabajan en conjunto. La respiración se basa en cambios de presión que permiten la entrada y salida de aire en los pulmones, mientras que el transporte de oxígeno y dióxido de carbono se explica mediante leyes físicas como la de Boyle y Dalton. Por otro lado, el sistema cardiovascular, el flujo sanguíneo depende de la presión arterial y de la resistencia de los vasos, regido principalmente por la ley de Poiseuille. Esta perspectiva física permite entender mejor cómo interactúan ambos sistemas, interpretar datos clínicos y utilizar tecnologías médicas de una forma mucho más eficaz. Así, la intención principal de esta presentación es explicar cómo se relacionan y cuál es la importancia de la física en el sistema respiratorio y el cardiovascular en el cuerpo humano, y cómo se integran ambos sistemas, además de entender cómo los principios físicos permiten explicar enfermedades tanto cardíacas como respiratorias. Ahora bien, el sistema respiratorio desde un punto mucho más específico. Este cumple funciones esenciales para la supervivencia del organismo. Su función principal como tal es permitir el intercambio de gases entre el cuerpo y el ambiente, facilitando la entrada de oxígeno que es necesario para la producción de energía a nivel celular y la eliminación de dióxido de carbono, que es un desecho del metabolismo celular. Em, Además de esta función, la cual es la central, el sistema respiratorio también colabora en otras funciones como la regulación del equilibrio ácido-base en la sangre, también filtra y humidifica el aire que se inhala, además participa en la producción de sonidos a través de la laringe y aparte cumple un rol inmunológico al filtrar y expulsar partículas o microorganismos inhalados. Ahora bien, para evaluar y asistir a estas funciones se utilizan diversos dispositivos médicos. El espirómetro mide los volúmenes y capacidades pulmonares mediante el análisis de aire inspirado y expirado. Es útil para diagnosticar enfermedades como el asma o la EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Por otro lado, el pletismógrafo permite calcular con precisión el volumen pulmonar total y la resistencia de las vías aéreas a través de cambios de presión en una cabina cerrada. El medidor de flujo expiratorio máximo evalúa la velocidad máxima con la que una persona puede exhalar. Es una herramienta muy útil para monitorear el control de asma. Además, hay dispositivos terapéuticos, como el ventilador mecánico que existe o sustituye la respiración en pacientes con insuficiencia respiratoria, o el CPAP, presión positiva continua en la vía aérea, que mantiene las vías abiertas en pacientes con apnea del sueño u otras condiciones que provocan un colapso respiratorio. Ahora bien, hemos hablado mucho de la física, pero ¿cómo influye realmente esta en ambos sistemas? Bueno, pues el proceso respiratorio está profundamente influenciado por procesos físicos fundamentales como la presión, el volumen y la velocidad del flujo de aire. Durante la inspiración, el diafragma y los músculos intercostales se contraen, aumentando el volumen de la cavidad torácica. Esta expansión reduce la presión intrapulmonar, creando una gradiente de presión que permite que el aire fluya hacia los pulmones. Por otro lado, en la expiración, los músculos se relajan, el volumen torácico disminuye y la presión de los pulmones aumenta, expulsando el aire hacia el exterior. Así, la velocidad del flujo aéreo está determinada por la diferencia de presiones entre el interior de los pulmones y el ambiente, así como la resistencia de las vías respiratorias. Estos fenómenos se explican mediante leyes físicas como la de Boyle y la ley de Poiseuille. La ley de Boyle establece que a temperatura constante el volumen de un gas es inversamente proporcional a su presión. Así, cuando el volumen de los pulmones aumenta durante la inspiración, la presión disminuye, lo que facilita la entrada del aire. Por el contrario, cuando el volumen pulmonar disminuye durante la expiración, la presión aumenta y el aire es expulsado. Por su parte, la ley de Poiseuille explica cómo la resistencia del flujo de un fluido es inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio del conducto. Esto tiene implicaciones clínicas directas en enfermedades como el asma. Durante una crisis asmática, la inflamación, la contracción del músculo liso bronquial y la producción excesiva de moco reducen significativamente el calibre de los bronquios. Debido a la relación exponencial entre el radio y la resistencia, una pequeña reducción en el diámetro de las vías respiratorias provoca un gran aumento en la resistencia al flujo de aire, generando dificultad respiratoria, tos y sibilancias, que son sonidos de silbidos al respirar. Esta explicación física permite entender por qué incluso obstrucciones leves pueden causar síntomas intensos y respalda el uso de broncodilatadores como el salbutamol, que relaja el músculo liso y facilita la ventilación pulmonar. Ahora bien, mi compañera Maya Les Salvidea les explicará un poco más acerca del número de Reynolds. Bien, siguiendo con sistema respiratorio, el número de Reynolds es un concepto físico aplicado a la respiración, que permite predecir si el flujo de aire va a ser o laminar, es decir, ordenado, o turbulento, que quiere decir caótico. Depende de la densidad y de la velocidad del aire, diámetro de las vías respiratorias y de la viscosidad del gas. Ahora bien, en vías grandes, como tráqueas o bronquios principales, suele ser alto, y especialmente durante un ejercicio o durante una respiración forzada, generando un flujo turbulento. Por el contrario, en vías respiratorias pequeñas, el flujo es más lento y el número va a ser más bajo, favoreciendo un flujo laminar, que es eficiente para el intercambio gaseoso y una respiración ideal. Varias enfermedades respiratorias pueden alterar el comportamiento físico del sistema, al modificar factores como la presión, el volumen pulmonar y la resistencia al flujo. Ejemplos de estas enfermedades son, por ejemplo, el asma bronquial, en donde se produce una inflamación y estrechamiento de las vías aéreas, que aumentan la resistencia, dificultando la expiración y provocando una turbulencia. En el enfisema pulmonar, la destrucción alveolar reduce la superficie para el intercambio gaseoso y disminuye su elasticidad, dificultando la expulsión del aire. Por último, en la fibrosis pulmonar se endurece el tejido y se limita la expansión pulmonar. Con esto se reduce el volumen inspirado. Estas condiciones afectan la eficiencia ventilatoria y el equilibrio físico necesario para una función respiratoria adecuada. Como dispositivo médico del sistema respiratorio está la ventilación mecánica, que es una técnica de soporte vital que asiste o reemplaza la respiración espontánea en casos de insuficiencia respiratoria. Se basa en la mecánica ventilatoria y el intercambio gaseoso.
En situaciones normales, la inspiración se da por una presión pleural negativa generada por el diafragma. En cambio, con la ventilación mecánica se aplica una presión positiva para poder expandir los pulmones y permitir la entrada del aire, mejorando así la oxigenación y eliminación de CO2, esencial en daño pulmonar agudo, EPOC severa o en situaciones quirúrgicas. Físicamente, esto se apoya de las leyes como la ley de Boyle, que explica cómo al aumentar la presión se introduce aire al incrementar el volumen intratorácico. El gradiente de presión establece que el flujo ocurre de zonas de mayor presión a menor presión. Principio que es utilizado por los ventiladores para vencer la resistencia respiratoria. Además, la ley de Ohm para gases permite entender cómo se ajusta el flujo aumentando la presión o reduciendo la resistencia, por ejemplo con broncodilatadores anteriormente mencionados. Los ventiladores, entonces, controlan variables como flujos, como el flujo, volumen corriente, frecuencia respiratoria y la presión al final de la expiración. Existen modos como el volumen controlado, donde el volumen es fijo y la presión va a variar. Y por otro lado, el de presión controlada, donde se fija la presión y el volumen va a depender de la elasticidad pulmonar. Estos dispositivos permiten adaptar la ventilación a la condición del paciente, y esto va a reducir el daño inducido por el ventilador, asegurar un intercambio gaseoso eficiente. En resumen, su diseño y uso requieren comprender la física de los gases, la dinámica de fluidos y la fisiología respiratoria. Pasando así al sistema cardiovascular, este está compuesto por el corazón y los vasos sanguíneos. Tiene como función transportar sangre a los pulmones y los tejidos. El corazón bombea sangre desoxigenada al circuito pulmonar para oxigenarla, y luego al sistémico, que lleva el oxígeno hacia los tejidos. La sangre además transporta nutrientes, hormonas y células inmunológicas. Aparte de esto, recoge desechos como el CO2 y regula la temperatura, manteniendo el equilibrio interno. Las arterias llevan la sangre desde el corazón y las venas la regresan. Cada latido del corazón impulsa sangre, generando presión sobre las paredes arteriales, que es denominada la presión sanguínea. Esta es más alta cerca del corazón y disminuye al alejarse. Aumenta con mayor volumen de sangre bombeada, que sería la presión sistólica, y arterias estrechas, mayor resistencia. Así la presión depende del volumen bombeado y del diámetro arterial. Esta presión se mide desde la diástole, donde ocurre la contracción ventricular, hasta la diástole, donde ocurre la relajación ventricular. En la sístole, los ventrículos se contraen y las aurículas se llenan. Por el contrario, en la diástole, los ventrículos se van a relajar y se van a llenar de sangre. Luego las aurículas se van a contraer para completar el llenado. Este ciclo mantiene un flujo y regula la presión entendible mediante la presión, volumen y resistencia. Este flujo sanguíneo se puede analizar con la ecuación de Bernoulli, que relaciona presión, velocidad y altura en fluidos dinámicos. Por ejemplo, en un vaso, si la velocidad aumenta, la presión va a bajar. Esto se convierte en un vaso estrecho. Si disminuye, la presión va a subir, que se convierte en un vaso ancho. Presión y velocidad son inversamente proporcionales, sin pérdidas por fricción. Esta ecuación es clave para entender cómo la presión va a variar según el diámetro vascular, la viscosidad y el flujo. Enfermedades como estenosis arterial, trombosis o estenosis aórtica pueden explicarse con este principio. A la hora de usar la ecuación de Bernoulli, es importante considerar que esta ecuación se aplica en fluidos laminares, que son de flujo suave y ordenado, fluidos incompresibles, que no se aprecian cambio de densidad al ejercer una presión, y se basa en la conservación de energía, que esto ocurre en un sistema aislado donde la energía permanece constante. Aunque el sistema cardiovascular no se considera un sistema ideal y presenta resistencia a viscosidad, la ecuación de Bernoulli permite comprender cómo cambia la presión y la velocidad del flujo en diferentes partes del sistema circulatorio, contribuyendo así al análisis de problemas hemodinámicos, que son alteraciones sanguíneas. Ahora, el flujo sanguíneo se regula por la presión arterial y cambios en el tamaño del radio de los vasos, los cuales no son rígidos, por el contrario son elásticos. Es por esto que la cantidad del flujo sanguíneo será determinado por la variación en el tamaño de las arterias o las venas, ya que la resistencia es sensible a los cambios del radio. Lo que permite explicar lo anterior es la ley de Poiseuille, que nos dice que el flujo de un líquido viscoso, como lo es la sangre, a través de un tubo cilíndrico, como lo es un vaso sanguíneo,
Depende directamente del gradiente de presión y del radio del vaso. Esto es inversamente proporcional a la viscosidad del líquido y a la longitud del vaso. Específicamente, esta ley muestra que el flujo aumenta en gran medida con el radio del vaso, ya que este se eleva a la cuarta potencia, como fue anteriormente dicho, lo que significa que pequeños cambios en el diámetro de un vaso influyen de manera significativa en el flujo sanguíneo. Ahora, a continuación, mi compañera Margaret Sotomayor seguirá explicando esta ley. Como se puede observar en la diapositiva, esta es la ecuación de la ley de Poiseuille. Esta va a estar determinada por las variables que son la longitud del vaso, el radio, la viscosidad y el gradiente de presión, y 8 y pi son constantes. Además, la viscosidad y la longitud del vaso en nuestro cuerpo cambian de forma lenta. Sin embargo, el radio puede cambiar de forma rápida porque ocurre la vasoconstricción y la vasodilatación. En otras palabras, está el estrechamiento y la dilatación del vaso, lo que va a afectar la resistencia y el flujo. Al igual que la ecuación de Bernoulli, esta ley puede explicar enfermedades como la enfermedad arterial periférica, la enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca y la aterosclerosis. En este caso nos vamos a enfocar en la aterosclerosis. La aterosclerosis es una enfermedad de tipo crónica que va a consistir en el estrechamiento progresivo de una arteria por la acumulación de placas lipídicas. Y esto va a influir en el flujo sanguíneo y la presión sanguínea, lo que va a disminuir el flujo de la sangre y también va a afectar a las arterias. Esta ley ayuda a entender esta enfermedad, puesto que si disminuye el radio, en este caso de la placa, va a disminuir de forma exponencial el flujo sanguíneo, lo que puede llevar a una falta de oxigenación a los tejidos que van a depender de este vaso. En segundo lugar, también se encuentra la ecuación de continuidad, que establece que si un líquido incompresible, como la sangre, fluye en un tubo que se estrecha, el producto del área de la sección transversal y la velocidad del flujo se deben mantener constantes. Así, cuando el área disminuye por la presencia de esta placa dañina, la velocidad del flujo sanguíneo tiende a aumentar en este punto estrechado. Si una placa se llegase a romper, se puede formar coágulos que pueden bloquear la arteria o desplazarse a otras partes del cuerpo. Si se bloquea la arteria, puede causar enfermedades como ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, entre otros. De este modo, para poder combatir esta enfermedad, se va a determinar un tratamiento que va a consistir en inhibidores anticoagulantes en caso de que haya algún inconveniente con la enfermedad, o estatinas que son para regular el colesterol plasmático que da formación a estas placas. Y también se van a determinar hábitos saludables como dormir bien, comer saludable, realizar actividad física, disminuir el consumo de tabaco, de alcohol. Todo esto es para disminuir los graves riesgos que puede ocasionar esta enfermedad. Al ser un vaso sanguíneo, eh, al ser un vaso sanguíneo, no siempre el flujo laminar se va a cumplir en este momento, porque puede ocurrir que la velocidad de flujo se puede elevar y el gradiente de presión puede elevarse de igual forma, lo que va a implicar que se va a necesitar un gradiente de presión aún mayor para contener este gradiente elevado y para poder mantener el flujo. En relación con el tipo de flujo, esto va a estar determinado por el número de Reynolds, que indica que va a depender de la densidad de la sangre, la velocidad de flujo, el diámetro del vaso y la viscosidad sanguínea. Si el flujo es laminar, las capas no van a chocar, sino que van a estar paralelas entre sí. Y esto puede ocurrir cuando es un vaso sanguíneo pequeño. Pero cuando es un flujo turbulento, este ocurre cuando las líneas de corriente se van a mezclar, lo que va a generar estos llamados remolinos. La siguiente tabla resume lo que es el número de Reynolds. Si el número de Reynolds es menor que 2000, se considera un flujo laminar. Este flujo es suave, ordenado y en capas no mezcladas. Este va a estar favorecido por la baja velocidad del flujo, el diámetro reducido y también la elasticidad del vaso sanguíneo que tiene que mantenerse constante. Si el número de Reynolds está entre 2000 y 4000, se considera un flujo de transición, en donde va a ser inestable porque no se sabe si va a ser laminar o si va a ser turbulento. Y cuando es mayor o igual a 4000, se considera un flujo turbulento, en donde van a estar los vórtices remolinos y te va a considerar un flujo desordenado. Aquí los vasos sanguíneos pueden ser estrechos
y va a haber una alta velocidad, lo que va a influir a que esto aumente. Ahora, en este caso, se pueden considerar enfermedades como la estenosis valvular o los soplos cardíacos. En relación a este último, el soplo cardíaco es un ruido áspero que se escucha durante cuando late nuestro corazón. Se origina por medio de un flujo turbulento que va a ocurrir en las válvulas cardíacas o va a estar cerca del corazón. Este soplo puede ocurrir porque la válvula está dañada, porque hay un estrechamiento del vaso sanguíneo, o cuando hay una gran velocidad. Y también hay distintos tipos de soplo. Se puede considerar el sistólico cuando el músculo cardíaco se contrae, diastólico cuando se relaja o continuo, cuando hay una contracción y una relajación del músculo cardíaco. Es de forma seguida. Este principio nos va a ayudar a explicar y a saber cuánto un flujo, cuánto un soplo en este caso se puede esperar. Si es un fluido laminar, si es un fluido turbulento. Asimismo, se puede distinguir si hay un flujo o un aumento de la velocidad. Cabe detallar que si la velocidad del flujo aumenta, mayor será el número de Reynolds. Esto puede indicar la presencia de un soplo, por ejemplo, cuando ocurre la estenosis valvular, entre otras. Si hay una viscosidad baja, mayor será el número de Reynolds, y esto puede indicar un soplo funcional. Y si cambia el diámetro, también se puede elevar el número de Reynolds. Por ejemplo, si está en un corazón dilatado o la presencia de un aneurisma. Ahora mi compañera Catalina Estuardo va a explicar los dispositivos asociados. Bueno, para esta enfermedad entonces se emplea como dispositivo principal de detección el estetoscopio, con el cual va a permitirle al médico escuchar los sonidos cardíacos y determinar si es que hay un soplo presente. Aquí el médico utiliza el estetoscopio para auscultar el corazón, para escuchar los sonidos que realiza y después evaluará la intensidad, la cual se mide en una escala de 1 a 6 y el tono que puede ser alto, medio o bajo y también el momento del soplo, que es clave identificarlo, dado que el soplo sistólico, aquel que ocurre cuando la sangre sale del corazón, no es necesariamente motivo de preocupación. Sin embargo, un soplo diastólico, que sucede cuando el corazón se llena de sangre, o bien es un soplo continuo, puede indicar la presencia de una patología cardíaca. Pero por último, por último, también se debe localizar la ubicación del soplo, ya que puede no extenderse hacia el cuello y la espalda como puede hacerlo. Con relación a estos principios y leyes y las enfermedades que pueden causar, el sistema cardiovascular como método de prevención y diagnóstico se puede medir en, por ejemplo, un esfingomanómetro, el cual mide la presión arterial utilizando la compresión del brazo y la detección del flujo sanguíneo, lo que permite evaluar la fuerza con la que la sangre circula por las arterias. Está también el electrocardiograma o ECG, el cual registra la actividad eléctrica del corazón para detectar arritmias, isquemias o infartos. Por otro lado está el ecocardiograma, mediante el cual se utiliza el ultrasonido, que genera imágenes del corazón en movimiento y evalúa el flujo sanguíneo y la función de las válvulas, usando el efecto Doppler. En último lugar está el monitor Holter, el cual registra el ritmo cardíaco de forma continua durante las 24 horas del día o más, permitiendo identificar alteraciones eléctricas durante las actividades cotidianas. Todo lo anteriormente mencionado muestra cómo la física ayuda a entender ciertas patologías y realizar diagnósticos. Asimismo, los dispositivos aplican principios de presión, sonido, electricidad y movimiento para evaluar el estado del sistema cardiovascular. Bueno, los sistemas respiratorio y cardiovascular trabajan en conjunto para asegurar el transporte eficiente de oxígeno y dióxido de carbono entre los pulmones, la sangre y los tejidos del cuerpo. El sistema respiratorio se encarga de la ventilación, es decir, de la entrada de aire rico en oxígeno a los pulmones y la expulsión del CO2. En los alvéolos pulmonares ocurre el intercambio gaseoso por difusión. El oxígeno pasa a la sangre y el CO2 sale hacia los pulmones. Luego, el sistema cardiovascular transporta estos gases mediante la circulación sanguínea. El corazón bombea la sangre para llevarla de vuelta a los pulmones. Este trabajo conjunto, regido por los gradientes de presión y leyes físicas como la de Boyle, permite mantener un equilibrio gaseoso esencial para el funcionamiento celular y la homeostasis o equilibrio del organismo.
Bueno, en situaciones extremas como la altitud, el buceo o la apnea, el cuerpo experimenta cambios importantes en su fisiología, explicables desde el punto de vista físico y especialmente relacionados con la presión y los gases. Y así existen numerosos ejemplos clínicos que demuestran la interdependencia de estos sistemas respiratorio y cardiovascular. Por ejemplo, en enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, de la cual mis compañeras hablaron anteriormente, la alteración del intercambio gaseoso en los pulmones provoca hipoxia crónica, lo que obliga al corazón derecho a trabajar más para bombear sangre hacia los pulmones, pudiendo desarrollar una condición llamada pulmonar. También durante una embolia pulmonar, a modo de otro ejemplo, un coágulo bloquea el flujo sanguíneo en los pulmones, afectando tanto la oxigenación como la función cardíaca. Estos casos clínicos reflejan cómo un problema en uno de los sistemas afecta directamente al otro, evidenciando su estrecha conexión funcional. Bueno, para ir cerrando, se puede concluir que comprender el funcionamiento de estos sistemas respiratorio y cardiovascular, los conceptos físicos más relevantes son la presión, el volumen, el flujo y la resistencia. Y tanto las leyes como principios de la física nos permiten integrarlo en la práctica. Con la ley de Boyle, explica cómo los cambios de volumen en la cavidad torácica generan diferencias de presión. Y la ley de Poiseuille, que describe cómo la resistencia de los vasos sanguíneos afecta el flujo en la sangre en relación con el radio del vaso. Además, el número de Reynolds, que permite entender si el flujo es laminar o turbulento, y la ley de Bernoulli, que ayuda a analizar los cambios de presión y la velocidad en el flujo sanguíneo. Con el conocimiento de los principios físicos que rigen los sistemas, tanto respiratorio como cardiovascular, es crucial para la práctica médica, porque permite entender cómo funcionan estos sistemas en condiciones normales y patológicas, facilitando un diagnóstico y el más preciso y un tratamiento efectivo. Por ejemplo, comprender cómo la presión y el flujo afectan la respiración y la circulación ayuda a interpretar pruebas como las que mencioné anteriormente, como un electrocardiograma, por ejemplo, con el respaldo tecnológico que los dispositivos nos entregan. Además, este conocimiento es esencial para manejar situaciones clínicas complejas, como la insuficiencia respiratoria o la hipertensión, y para diseñar intervenciones que optimicen la función de estos sistemas, mejorando la recuperación y el bienestar del paciente. Entender la fisiología desde la perspectiva de la física no solo amplía nuestro conocimiento científico, sino que también transforma la manera en que se aborda la salud humana. De esta forma, la medicina moderna se enlaza a los principios físicos que explican cada respiración y cada latido que tenemos en el día a día. Reconocer esta integración no es solo un ejercicio académico, sino una herramienta para brindar una atención mucho más eficaz, certera y fundamentada, que se proyecta hacia nuevas investigaciones y descubrimientos del funcionamiento del organismo. Y en última instancia, dominar estos fundamentos es dar un paso más allá hacia la medicina que no solo trate enfermedades, sino que comprenda realmente el cuerpo humano como una obra precisa en el ámbito físico y biológico. Bueno, eso ha sido nuestra presentación y a continuación les presentamos nuestras referencias bibliográficas en las cuales nos basamos para el desarrollo de esta presentación. Muchas gracias por su atención.